Eh, Miren, aquí hay problemas también, son problemas, pero hay que plantearlos mediante ecuaciones diferenciales. Nosotros hicimos uno donde lo planteamos y donde tuvimos que resolverlo. Vamos, ya nos adelantamos un poco, pero la idea es que hagamos esos ejercicios. Miren, estos son de crecimiento, es de dinámica de población, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno de aquí. Por ejemplo, miren, vamos a hacer el número 3. Dice, utiliza el concepto de razón neta introducido en el problema 2 para determinar un modelo para la población PDT si la natalidad es proporcional a la población presente en el tiempo t, pero la tasa de mortalidad es proporcional al cuadrado de la población presente en el tiempo t. A ver, el problema 2, vamos a ver, porque ahí nos dice que utilicemos el concepto de razón neta introducido en el problema 2. ¿Dónde está el problema 2? Ah, quiero pensar que es este. Sí. Entonces hay que hacer el problema 2. Dice, el modelo poblacional de la ecuación 1 falla al no considerar la tasa de mortalidad. La razón de crecimiento es igual a la tasa de natalidad. En otro modelo de cambio de población de una comunidad, se supone que la razón de cambio de la población es una razón neta. Esto es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad en la comunidad. Determine un modelo para la población PDT si tanto la tasa de natalidad y la de mortalidad son proporcionales a la población presente en el tiempo T. Bueno, a ver, vamos a ver cómo es esto. Fíjense. Nosotros sabemos que la ecuación diferencial que modela a la dinámica para que nada más se vea acá al frente. Sí, ok, ahí está. Bueno, acuérdense que ese modelo era este. dp en dt igual a k por p. ¿Sí? Esta era la ecuación diferencial que modelaba la dinámica de población. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, si k es positiva, crece, hay crecimiento. Si k es negativa, decrece, hay un decrecimiento. Eso incluso ya se los estuve yo comentando. Bien, este modelo sirve para eh, modelar la dinámica de población, pero de aquellas que están muy controladas, como cuáles, un cultivo de bacterias, ¿sí? Un cultivo de bacterias. ¿Por qué? Pues porque estamos en un laboratorio. Prácticamente nos interesa cómo crece esa población de bacterias o cómo disminuye si le aplicamos, por ejemplo, algún antibiótico. Puede modelar poblaciones humanas cuando existen todas las condiciones favorables para poderlo hacer. Por ejemplo, eh, un buen clima, que no haya escasez de alimentos, que no haya guerras, que no haya enfermedades,
Entonces prácticamente la única variable que va a interferir ahí va a ser el tiempo. Y de hecho este modelo aproximó de forma muy acertada la población de las 13 colonias cierto tiempo, cierto periodo de años. Eso también ya lo comentamos. Sin embargo, este modelo tiene, pues es muy simple, porque prácticamente la población nada más depende del tiempo. Hay muchas otras variables que pueden influir desde ahí. Otra es que, eh, déjenme dar la entrada aquí, que estamos suponiendo que la población, todos los mismos no fallecen, no fallecen. Por eso es que sería adecuado para cierto intervalo de tiempo cuando están todas las condiciones favorables. Si yo quisiera tener un modelo un poco más acertado, un poco eh, más profundo, que me dé resultados más veraces, me dé resultados más acertados, pues consideraría, por ejemplo, la cantidad de población que fallece. Entonces, es lo que me está diciendo aquí el ejercicio. Me dice, en otro modelo, o sea, aquí solamente consideramos la tasa de natalidad, pero en otro modelo, el cambio de la población de una comunidad se supone que la razón de cambio de la población es una tasa neta, una razón neta, que es la diferencia entre la tasa de natalidad y de mortalidad de la población. Entonces, ¿cómo pudiéramos suponerlo ahora? Bueno, primero que nada, P, que viene siendo función del tiempo, es la tasa de población. Esto viene siendo la natalidad. Sí, la natalidad es función del tiempo. Bien, en este modelo, en este. Pero ahora nos dice, bueno, sí es que en este modelo sí es así, pero ahora ya nos está pidiendo que consideremos la tasa de mortalidad. Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjense bien. Vamos a suponer que la tasa de natalidad, que es PDT, en este modelo, aquí sí, la vamos a tomar en cuenta, pero aparte vamos a tomar en cuenta la tasa de mortalidad, le voy a llamar MDT, ¿sí? MDT, porque ahí dice que es que si tanto la tasa de natalidad como la de mortalidad son proporcionales a la población presente, son proporcionales a la población presente. Entonces vamos a tener dos ecuaciones diferenciales, una que es para la tasa de natalidad y otra que va a ser para la tasa de mortalidad. Nada, aquí también va a haber una constante, pero esta constante no le voy a llamar K, le tengo que poner otra letra. Por ejemplo, HIJKL. O bueno, puedo ponerle, por ejemplo, aquí K1 y aquí le tendría que poner K2 porque no son la misma constante. Entonces, nos dicen que ambas son proporcionales a la población presente en el tiempo P. Esa población presente en el tiempo P, pues es P de T, que lo puedo poner como P. Entonces, aquí la cuestión es, o bueno, la situación es que en este caso, aquí la K va a ser positiva, la K1 va a ser positiva porque hay crecimiento. Esta es la tasa de natalidad. Pero acá, como esta es tasa de mortalidad, aquí sí sería esa constante K2 negativa. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir bueno, tendría a disminuir. A ver, aquí fíjense bien, vamos a hacer algo. Eh, lo que pasa es que si yo le pongo así, aquí sí va a ser negativa. Si yo le pongo como dm en dt,
en realidad la mortalidad va a aumentar. Entonces, aquí sí va a ser negativa, pero acá en la cuestión sí va a ser positiva, aquí sí va a ser positiva, pero acá va a ser negativa, porque va a hacer que la población disminuya. O sea, esa constante de proporcionalidad, si estamos considerando la mortalidad, tiene que ser negativa, pues porque obviamente la población va a ir disminuyendo. Por eso es que aquí hay que definirlo de esa forma. Pero si lo consideras tú como la tasa de mortalidad, en realidad va a ir aumentando. Por eso es que aquí sí sería positivo. Veo que este ejercicio es impar, no había, digo, no había forma de compararlo, pero puede ser una forma de modelarlo, puede ser una forma para modelarlo, puede ser otra, distinta, eso hay que decirlo, porque aquí lo estoy haciendo yo de forma separada. Eh, Vamos, si en un momento dado quisiera juntar las dos, diría esto. La variación de la población con respecto del tiempo es la población más, pero es que lo está pidiendo como tasa de variación, entonces yo quiero pensar que es así. En realidad habría que ver. A ver, vamos a checar el número 3. Dice, utiliza el concepto de razón neta introducido en el problema 2 para determinar el poder de la tasa de natalidad es proporcional, pero la tasa de mortalidad es proporcional al cuadrado de la población presente. Pero la tasa de mortalidad es proporcional. Si la tasa de natalidad a ver, miren, el número 3 pudiera ser de esta forma. Dice, es que también aquí. Sí les estoy presentando, ¿no? ¿Verdad? Creo En que no, profe. una comunidad se supone que la razón de cambio de la población es una razón neta, esto es la diferencia. O sea que pudiéramos ponerlo de esta forma. Era lo que yo tenía más o menos en mente. Sería así, KP, K1P menos K2P. Y entonces esto se puede poner así, ¿sí? O sea, la población va a estar determinada por cuántos nacen y cuántos mueren. Bien, entonces, la variación de la población va a ser la suma de las tasas de nacimiento más la tasa de funciones, que le llama de mortalidad. Aquí sería natalidad más mortalidad. ¿Sí? Obviamente la tasa de mortalidad 10. Creo que lo voy a representar de esa forma. Bueno, voy a borrar esto, ahorita lo voy a volver a escribir. Entonces, ¿quién es la tasa de natalidad? Pues prácticamente es la que hemos estado diciendo que es K1P. K1P. Más la tasa de mortalidad es esta, pero es con una K negativa, entonces podemos ponerlo así. A ver, lo voy a poner así. Menos K2P. ¿Por qué? Porque la constante de proporcionalidad en la mortalidad o la mortandad tiene que ser negativa, va a disminuir esa población.
Si aquí le aplicamos un poquito de álgebra al factorizar, por ejemplo, factorizar P, me va a quedar K2 menos K1 menos K2 por P. Y entonces este modelo ya es un poco más exacto porque estoy considerando la tasa de natalidad, que es este por este, más la tasa de mortalidad, que es este por este. No sé si se entienda eso. ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí, entiendo. Sí. Y ahí ya estamos juntando las dos tasas en una sola ecuación diferencial. Creo que así sería. Vamos a ver entonces el siguiente. Dice, utilizando este concepto, eh, introducción en el ejercicio, determina un modelo para una población PDT si la tasa de natalidad es proporcional a la población presente en el tiempo T, pero la tasa de mortalidad es proporcional a el cuadrado de la población actual. Entonces sería así. Quiero pensar que sería así. Vamos a ver. Sería la variación de la población con respecto del tiempo es la tasa de natalidad, que ahí no hay ningún problema. Ah, pero dice, si tanto... Ah, no, sí, estoy leyendo. Si la tasa es proporcional, ahí está. La variación de la población es proporcional a la cantidad actual, a la población actual. Sí. Es proporcional a la población presente en el tiempo T, o sea, la población actual, básicamente en función del tiempo. Pero la de mortalidad, o sea, más menos K2, es proporcional al cuadrado de la población actual o presente en el tiempo P. Entonces sería así. Si le echamos un poquito de álgebra, me va a quedar de esta forma. Dp en dt igual a K1P menos K2P cuadrada. Así sería. A ver, chéquenle por favor la respuesta. Es el número 3 del 1.3. ¿Quién lo tiene por ahí, por favor? Sí, es profe. ¿Es así, verdad? Sí. Propone. Sí, lo que dices tiene K1, P menos K2 y P. Exactamente, ¿sí? O sea, porque estamos sumando las dos tasas en una sola ecuación diferencial. Aquí yo lo estaba poniendo separado. Pero si estamos hablando ya de una ecuación que determine el mismo fenómeno, pues sí hay que sumar. Entonces, esta es la de natalidad y esta es la de mortalidad. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, profe. Ejercicio. A ver. Vamos a ver uno de calentamiento, ¿no? ¿Sí o no? El profe está bien. Está bien, profe. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, de calentamiento hay dos ejercicios. Está el 5 y el 6. El 5, profe, para revisarlo. Ok. Vamos a checar el 5. Dice. Una taza se enfría de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué significa? Que pues estás poniendo la tacita en el medio. Se está enfriando con la pura aire, por convección. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues obviamente pues va a ser válida la ecuación de Newton. Dice, utiliza los datos de la gráfica de la temperatura TDT en la figura 1.3.9, o sea, esta grafiquita. ¿Sí se está viendo o no? ¿No estoy compartiendo? Díganme, por favor, muchachos. No, No, profe, no está convirtiendo. Pues es que aplíquense, pues por favor, porque ahí está ya. Sí, ya, profe. sí, ya. Sí, o sea, pues, abusados, por favor. Para estimar las constantes Tm, T0 y K en un modelo de la forma de un problema con valores iniciales de primer orden que tenemos aquí. Bueno, a ver, la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a ver.
La ley de enfriamiento de Newton me dice, hay que entender que la variación de la temperatura de un cuerpo con respecto del tiempo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura del objeto con el ambiente que le rodea. Entonces sería así, ¿sí? Esta es la temperatura del objeto, esta es la temperatura del medio. Por eso dice, la variación de la temperatura con respecto del tiempo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura del objeto y el medio. Ahora, si K es positivo, se calienta o eleva su temperatura. ¿Vale? No oigo. Sí, profe. Si K Sí, es profe. negativo, se va a enfriar. ¿Sí? Se enfría. Ok. Entonces, nos dice que con la grafiquita obtengamos Tm. ¿Quién es Tm? Dijimos. La temperatura del medio, ¿sí o no? No Sí, oigo. profe. Sí. Bien. ¿Quién es T subíndice cero? T subíndice cero es la temperatura del objeto en tiempo cero, la temperatura inicial. Es decir, la temperatura donde pongo la taza al ambiente para que, obvio, se enfríe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Bien, ¿y la K? ¿Quién es la K? La K es la constante de enfriamiento o calentamiento del fenómeno. Esta K depende principalmente de el material, del objeto. Prácticamente depende de él. ¿Y por qué digo que prácticamente depende de él? Porque todos los materiales tienen propiedades generales y propiedades específicas y particulares también tienen ese tipo de propiedades generales, particulares, específicas. Esto lo estudiaron en la secundaria, quiero pensar, porque yo lo estudié en primero de secundaria. Me acuerdo muy bien ahí que fue el primer capítulo, porque ahí empezamos a estudiar lo que era la materia, sus propiedades generales, sus propiedades particulares y sus propiedades específicas. Propiedades generales son las que todos tienen: peso, masa, densidad, eh, impenetrabilidad, dureza, en fin. Propiedades específicas son las propiedades que son propias nada más de los materiales. Es decir, si bien todos los materiales tienen esas propiedades específicas, su valor son exclusivas de tal material. Y por ejemplo, ahí tenemos la densidad, el peso específico, la pues principalmente la densidad y el peso específico. Es decir, el acero solamente, les pongo un ejemplo, la densidad del agua o el peso específico del agua es 1 tonelada por metro cúbico. No existe en el universo ningún otro material que tenga ese valor de densidad. Solamente el agua lo tiene. Obviamente el agua pura, el H2O. Si tú le metes otras cosas, será diferente. Pero el H2O tiene una densidad de 1 tonelada por metro cúbico y no existe otro material en el universo que tenga ese mismo valor de densidad o de peso específico. Claro que tú vas a decir, a ver, pero densidad es masa específica. ¿Y por qué tú dices que el peso específico? Bueno, pues porque en la Tierra, recuerda que el peso específico es diferente, pero hablemos de densidad. Ya, se acabó. 1 tonelada métrica por metro. Aunque también se analiza con el peso específico.
Y de hecho esa propiedad la descubrió el buen Arquímedes, la masa específica. Esa vieja leyenda, ¿no? Que decía que el rey de Siracusa quería saber si, si le habían, si le habían engañado con la corona de oro que mandó hacer al orfebre real, ¿verdad? Decía, yo siento que le entregué tanta cantidad de oro al orfebre para que me hiciera mi corona, pero siento que es menos del oro que le di. Y entonces, la única forma de averiguarlo, pues era fundir la corona para ver si era la cantidad que le había dado el rey. Pero era una corona muy hermosa. Y el rey no quería que la fundieran. Y entonces pidió que los genios se juntaran para que descubrieran algún método para saber si efectivamente todo el oro que había entregado se había utilizado o no. Y entonces está la leyenda, ¿no? De que Arquímedes pues estaba piense y piense cómo resolver el problema. Y entonces estaba echando un baño, ¿verdad? Porque pues sí le gustaba así como que andar bien arreglado. Se estaba echando un baño y estaba en la tina. Y entonces observó que cuando se metió a la tina, el volumen del agua subía y se derramaba. Y entonces pensó que el agua derramada debería de ser igual o debía de existir una relación entre el volumen derramado y el volumen del objeto. Y ahí descubre las leyes del empuje, ¿no? Las leyes de la hidrostática. ¿Por qué los barcos flotan? Y aparte descubrió el concepto de densidad. E incluso pues, se volvió loco, ¿no? Se emocionó, salió así emocionadísimo y salía en pelotas, ¿no? Corriendo. ¡Ah, Eureka! Lo he descubierto, ¿no? Decía ahí la leyenda. Bueno, pues esa propiedad la descubrió el buen Arquímedes, por eso es uno de los grandes genios, ¿no? Y propiedades específicas, pues tenemos dureza, maleabilidad, utilidad, tenacidad, etcétera. Son las propiedades de la materia. Entonces, dentro de las propiedades de la materia hay una que se llama calor específico. El calor específico es algo que distingue y que hace único a los diferentes materiales del universo. No va a haber dos materiales distintos, me refiero a distintos que sean atómicamente de diferentes átomos, o sea, que estén construidos por diferentes átomos y que tengan el mismo calor específico. No los hay, porque es una propiedad específica de la materia. Entonces, hay materiales que tienen un calor específico muy grande, otros que lo tienen muy pequeño. Tiene que ver con que sean buenos conductores o no del calor. Y esa propiedad se refleja en la K. Obviamente va a haber materiales que se enfríen más rápido que otros. Si estamos de acuerdo, ¿no? Y esa rapidez está determinada por esa propiedad principalmente que es el calor específico. Y eso viene siendo la K. No sé si se entienda más o menos cómo está el asunto. Sí, profe, sí se entiende. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar esos datos de la gráfica? Que precisamente por eso no la he dejado de presentar. Bueno, esa gráfica, ¿qué me relaciona? Rápidamente, ¿qué me relaciona? El tiempo que El te tiempo y la enfriaste. temperatura. Tiempo y la temperatura. Perfecto. Si T vale 0, ¿qué significa? En T igual a 0, ¿qué tengo? ¿La qué? La temperatura más alta. La temperatura del objeto en el momento en que lo voy a poner en el medio y se va a empezar a enfriar. Esto quiere decir que en T igual a 0 voy a tener la temperatura inicial del objeto, que va a ser ¿cuánto? Aproximadamente son como ¿cuánto? ¿Cuánto será? Aproximadamente 170. Como 170, Como ¿no? 170 grados centígrados. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo le hago para determinar la temperatura del medio? Bueno, si yo coloco un objeto en un medio y este se empieza a enfriar, se va a lograr algo que
en termodinámica se conoce como el equilibrio termodinámico. Es decir, dos objetos van a tener, van a tender a tener la misma temperatura. ¿Sí? Se supone que mi objeto que yo saco es muy pequeño en comparación con el medio donde lo voy a poner. Prácticamente cuando yo saco el objeto, pensemos que es una taza caliente y la coloco en la mesa, pues la taza se va a empezar a enfriar, ¿sí? Y el medio ambiente, que es mucho más grande, en cierto modo se va a calentar, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, que es todo lo que rodea, pues bueno, no, fíjense, el que se enfría disminuye el calor y el que se calienta, vamos, más sencillo, el que se enfría disminuye en temperatura y el que se calienta aumenta en temperatura, ¿sí? De tal manera que se logre el equilibrio termodinámico, ¿sí? Si yo, por ejemplo, junto un objeto que esté a 100 grados centígrados y otro que esté a 0 grados centígrados y los junto, aunque iba a ser enfriamiento por contacto, van a lograr el equilibrio termodinámico, pensemos, en el momento en que ambos lleguen a 50 grados centígrados, suponiendo que sea el mismo material. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque va a disminuir 100, el otro va a aumentar, pero el equilibrio se va a lograr en 50. Si pensamos que sean el mismo material, sea la misma cantidad, la misma forma, varias cuestiones. Esto, si bien es un poquito ideal, creo que sí entienden lo que es el equilibrio termodinámico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la taza, pensemos que está a 70 grados centígrados. El medio ambiente es 20 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? La taza se va a enfriar y el medio ambiente pensaríamos que se calienta, pero como el aire es inmenso, prácticamente va a afectar en nada la elevación de temperatura del ambiente. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Serían Sí, profe. microgrados o tal vez nanogrados, lo que aumentaría la temperatura total del ambiente. ¿Y a qué me refiero? De que vamos a suponer que ponemos hélices que en un momento dado vuelvan a revolver el calor, pero obviamente eso también va a afectar todo el sistema. Pero es fácil entender que prácticamente el ambiente no va a variar su temperatura, no se va a calentar, no va a elevar esa temperatura, pero la tasa sí va a disminuir, la temperatura se va a enfriar. ¿Queda claro eso o no? ¿Por qué? Sí, Porque profe, queda claro. en comparación al ambiente que lo rodea, estamos suponiendo que es una habitación. Entonces, pues, prácticamente la temperatura de la habitación no va a elevarse. Se elevaría, bueno, no va a elevarse para fines prácticos, se va a elevar en cuestión de milésimas de grados, si acaso. ¿Están de acuerdo o no? Claro que si coloco la taza en una caja, pues ahí sí puedo yo darme cuenta de que antes la temperatura del aire en la caja era de 24 y al colocar el- la taza se van a enfriar, pero ya la temperatura del ambiente va a ser 25, una cosa es ok, pero para fines prácticos prácticamente no cambia. ¿Se entiende o no? ¿Eso sería solo como en lugares cerrados? Eso sería solamente para lugares cerrados y muy pequeños. Pero aquí estamos suponiendo que el tamaño de la taza es muy pequeña en comparación con el ambiente. Y entonces prácticamente la temperatura del ambiente no va a cambiar. Ok, profe, sí, se entiende. Despreciaríamos ese cambio. Ahora, ese equilibrio termodinámico entonces va a hacer que la temperatura de la taza descienda y llegue a la temperatura del ambiente. Ahí se va a lograr el equilibrio termodinámico. Por lo tanto, la temperatura del ambiente, ¿cuánto va a ser? Pues la que tenga la taza, porque recuerden que esa es la gráfica de la taza o del cuerpo, yo le estoy llamando taza, pero es del material. Y entonces esa temperatura del medio es la que el objeto va a adquirir después de mucho tiempo y ahí podemos ver que vale cuánto.
Aproximándose a 100, profe. ¿Cuánto? Yo diría que como unos 85, profe. Como unos 85. Entonces, fíjense bien, ¿qué podemos pensar? Que el objeto caliente se está metiendo dentro de un, pudiéramos pensar, horno, de un horno, pero, o bueno, no un horno. Un horno no tiene temperaturas tan bajas. Sería, por ejemplo, un aislante térmico, ¿sí? Un contenedor de aislante térmico a esa temperatura. Vamos a suponer que es un material que se está sometiendo a ciertos tratamientos térmicos y va a llegar a esa temperatura de 85 grados. Porque están de acuerdo que la temperatura ambiente la podemos considerar en 20 grados centígrados, 24, es lo que generalmente se utiliza. Entonces no se está poniendo el objeto caliente en la temperatura ambiente, sino en un recipiente aislante térmico donde se conserva cierto calor, son 80 y tantos grados, ¿no? ¿Se entiende o no? Suponiendo que son grados centígrados. Ahí no dice si son grados centígrados. Yo diría que incluso pueden ser grados Fahrenheit. Si son grados Fahrenheit, entonces sí. ¿Saben qué? Yo considero que esa escala de temperatura es minutos contra grados Fahrenheit. A ver, ¿cuál es la temperatura en grados Fahrenheit de 24 grados centígrados? A grados Fahrenheit, ¿cuánto es? Chéquenlo, por favor. 85 grados Fahrenheit a grados centígrados, ¿cuánto es? 29, profe. ¿Eh? 29. 29. ¿Qué significa? Significa que sí se está poniendo en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esa gráfica son grados Fahrenheit. 80 y tantos grados Fahrenheit son 24 grados, 20 y tantos grados centígrados, que sí es temperatura ambiente. Entonces estábamos en lo correcto. No es un horno porque, o un aislante térmico, porque pensamos que eran grados centígrados. ¿Por qué? Pues porque generalmente nosotros utilizamos grados centígrados. No es así. Ahí faltó que el libro pusiera grados Fahrenheit, entonces estamos en lo correcto, se está poniendo en el ambiente. Recuerden que las escalas de temperatura, hay varias que son técnicas. Las escalas técnicas, pues es la de grados centígrados, es en el sistema, es la escala técnica, pero en el sistema inglés están los grados Fahrenheit y en el sistema internacional MKS tenemos a los grados Kelvin. Esa es la escala que se utiliza en el sistema internacional de unidades. Obviamente, pues ahí no, esos no son grados Kelvin. Bien, entonces, aquí está. Ahora, ¿cuánto vale la K? ¿Cómo le haríamos para encontrar la K? Muy sencillo, muy sencillo. Fíjense bien, la podemos encontrar, estimarla de aquí. De aquí, ¿por qué? Porque, fíjense bien, más o menos en cuánto tiempo se logra el equilibrio térmico. En 25 minutos, ¿sí están de acuerdo, verdad? Casi ya a los 25 minutos el objeto alcanzó la temperatura del medio. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, según la gráfica. Según la gráfica. Entonces, con eso podemos estimar K. ¿Cómo lo estimamos? Bueno, sería más o menos así. Fíjense. La variación de la... No lo voy a resolver como ecuación diferencial porque se supone que todavía no llegamos a eso. Pero esta derivada yo la puedo representar así. Entonces, la variación de temperatura es de 170
a 85, más o menos. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, Profe. Y obviamente se da en un tiempo de 25 minutos menos 0 minutos. ¿Sí están de acuerdo con eso que estamos haciendo ahí? Sí, profe. sí, profe. Entonces, ¿cuánto es 170 menos 85 sobre 25? ¿Cuánto es? Rápido, por favor. Son 85, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Grados centígrados por sobre minuto. A ver, ¿cuánto es esta cuenta? Rápido, por favor, hágansela. 3.4, profe. ¿Cuánto? 3.4. 4 grados centígrados por minuto. Eso viene siendo esta variación, pero acuérdense que la diferencia entre esto y esto es que si delta t tiende a 0, obtenemos la derivada, pero me permite estimar. Entonces, voy a hacer lo siguiente, 3.4 grados centígrados, perdón, sí, grados Fahrenheit, quedamos que eran grados Fahrenheit. ¿Sí están de acuerdo? Abusados. No igual. Sí, No, profe. bien. 3.4 grados Fahrenheit por minuto es K por T. ¿Cuánto vale T? T menos Tm. Bueno, T menos Tm podemos aproximar como lo que habíamos hecho, es decir, 170 menos 85. Ya le voy a poner aquí grados Fahrenheit al final. Entonces la K sería 3.4 grados Fahrenheit sobre, bueno, por minuto, sobre 170 menos 85. Aquí sería 85, ¿no? Sí, profe. Fahrenheit. Entonces 3.4 sobre 85, ¿cuánto me da? Me da 0.04. Ah, nada más que saben que aquí, no, sí estoy bien. Sí, sí, sí. Sí, yo creo. ¿Cuánto? 0.04 0.04. 0.04 minutos, profe. grados, sí, sobre minuto. Sobre minuto. Pero déjenme nada más checar algo rápidamente. En realidad tiene que ser negativa la K. Tiene que ser negativa. Ujú, ya sé por qué. Aquí estoy mal. Aquí estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque es K por el valor de la temperatura. Voy a coger un valor de la temperatura cualquiera. Fíjense bien, voy a coger, por ejemplo, 100. A ver, espérenme, es que ahí cómo le haríamos. Ahí tendría que ser así. Sí, tendría, a ver, creo que aquí estoy. A ver, lo voy a hacer de esta forma. Voy a coger el punto 100, coma, ay, es que está cañón, 100,20. 100,20. Entonces va a ser 100 menos 85 sobre 20 menos 0 igual a K por 100 menos 85. 100 menos 85. Pero a ver, aquí es así. Es temperatura. Ah, ya sé por qué. Ujú. Ah, sí. Sí, no estamos mal, pero nada más que hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahí va. Sí.
Es una estimación nada más. Fíjense cómo es. Yo sé que delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en realidad, fíjense bien, si yo considero ya el intervalo de tiempo en el cual se mete al medio y se logra el equilibrio térmico, significa que la temperatura final es 85 y la inicial es 170. ¿Sí están de acuerdo o no? De acuerdo a la gráfica. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto me va a dar este es delta T, pero de temperatura, no T minúscula de tiempo. Entonces, en realidad aquí está al revés. Aquí sería 85 menos 170. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esto sí está bien. ¿Por qué? Porque delta tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final son 25 y el inicial son 100. Faltó eso nada más. Entonces aquí al hacer la cuenta me va a dar negativo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, ya. Me va a dar Sí, negativo. profe. Entonces, este valor negativo viene siendo el delta T sobre delta T, o sea, variación de temperatura sobre variación del tiempo, menos 3.4 grados Fahrenheit sobre minuto. Y esto es igual a quién? A acá, por la temperatura del objeto. La temperatura del objeto es, vamos a suponer que yo estoy aproximando desde el momento en que lo metí, bueno, que lo puse al medio ambiente, que fue de 170 menos 85, y entonces ahora sí, la K me va a quedar, obviamente esos son grados Fahrenheit, me va a quedar como menos 3.4 grados Fahrenheit sobre 85 grados Fahrenheit, obviamente aquí sobre minuto, se cancelan y me va a dar, ¿cuánto dijeron? Menos 3.4 sobre 85. Daba 0.04, me parece. Menos punto cero, cero cero o nada, o Nada más uno. Nada más uno y después 4. 4 por minuto sobre minuto. ¿Sí? Ahí está, y ahora sí ya es negativo. ¿Sí? Es negativa la K. ¿Por qué? Porque se está enfriando, pero salió de este delta T, porque recuerden que el delta es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la final son los 85 menos 170. No habíamos hecho ese cambio. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, yo les había dicho que esa K dependía de las propiedades físicas del material. ¿Por qué? Pues porque hay materiales que tienen un elevado calor específico, eh, otros que no lo tienen tan elevado, y obviamente eso se relaciona con el tiempo en que van a retener el calor, si son buenos conductores del calor o no, ¿sí? Estamos de acuerdo que hay materiales que se enfrían muy rápido, hay otros que se enfrían muy despacio. Por ejemplo, los metales tienen un calor específico muy elevado, tardan en enfriarse si los pones al medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿Eh? profe. Aquí más o menos estamos estimando. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe, sí se entendió. Profe, está, Sí, profe, sí, está sí. comprensible. Bueno, pues vamos a seguir haciendo más ejercicios. Sí se aguantan, ¿verdad? De aquí a lunes. No nos queda de otra, Sí, profe. profe, con más actitud. Bueno, para que no pasen un fin de semana así muy agüitado, bueno, pues les voy a poner un vídeo, les voy a compartir otro vídeo, pero pues es para pasarlo en familia el fin de semana, ¿no? O sea, yo siento que sí la van a aguantar, hombre. Ahí Ojalá, profe. la pasan ahí con sus familias bien. Un abrazo, que pasen buen fin de semana y obviamente el lunes continuamos. Igual, profe, Profe, gracias. igualmente. Adiós, profesor. Profe, Cuídese, profe. Sí.